Se está hablando, o está en proceso este concurso para cargos directivos, ministra. Ahí están los futuros directores Qué pasando. compromiso, ¿verdad? Pasando por pruebas, y son aproximadamente 900 personas habilitadas a la evaluación oral. Esto tiene 3 componentes: un estudio de antecedentes académicos, que cada vez vamos reduciendo el valor de los antecedentes académicos, porque con tantas ofertas de estudios muchas veces se acumulan los cartones, no así las competencias. Entonces tiene un valor, 20%, 40% una prueba escrita, como para analizar 4 o 5 dimensiones importantes que todo director debe saber. Tiene que tener saberes consolidados por lo menos en 4 o 5 dimensiones, y después una evaluación oral, en donde, bueno, ahí es la gimnasia ya de la gestión. Es un tribunal muy exigente, plural, que el concursante tiene que enfrentar reactivos formulados como problemas, y bueno, y allí veremos los resultados, pero estamos muy satisfechos por la participación. Ahora, de estos 900 postulantes, no hay ningún que se baje la escala tampoco. Para nada. No, porque una segunda opción. Vamos a vivir calidad. la primera oportunidad de algo que no habíamos vivido. Bueno, dos comentarios. Este es un llamado a concurso que se hace, el último llamado que se hizo fue en el 2007. El Ministerio de Educación dejó de llamar a concurso público de oposición para el acceso a la dirección escolar. Y eso es muy grave, porque el director es fundamental para la gestión educativa. Hay un dicho que dice que la escuela tiene la cara del director. Sí. Que uno mira a un director y ya más o menos está la fisonomía de cómo es esa escuela, sí. Como para caricaturizar. Es el liderazgo, es el liderazgo, es la personalidad, y el liderazgo cuenta mucho para la buena gestión. Por tanto, es un llamado histórico, porque desde el 2007 es el primer llamado. Y lo segundo es que esta es la primera vez que nos enfrentamos a que tenemos menos cargos que postulantes habilitados, lo cual significa que va a ser muy reñido y muy peleado el escrutinio final, porque generalmente lo que sucede es que quedan cargos vacantes y tenemos que volver a poner interinos, pero en este caso tenemos menos cargos y más personas. Eso es auspicioso por la participación, porque se entiende entonces que el propio sector docente encuentra una expectativa positiva en el hecho de concursar, y eso fortalece la institucionalidad. ¿Los directores actuales van a tener que concursar otra vez por ese cargo, ya que en vista que usted dice que justamente... No, los cargos se van a llenar, seguramente todos los cargos llamados se van a llenar, pero vamos a quedar con personas calificadas que ya queda en un banco de datos que para próximos llamados ya ellos estarían habilitados. Y sobre todo también con eso se elimina, supongo que no es fácil, por ejemplo, quitar de que un presidente seccional o alguien que tenga influencia en una zona sea el que elija quién va a ser el director. Con esto, o sea, en la práctica se puede demostrar, o sea, yo puedo decir, recomendarla a una persona, pero si es buena es otra cosa otra vez. O sea, finalmente es la capacidad del análisis. Si es mala no va a pasar el examen. El presidente ya en la campaña y después como propuesta de política pública ha sido lo público en público, y eso tiene varias implicancias, que tenemos que profesionalizar el servicio público, y tenemos que institucionalizar las prácticas de acceso, permanencia y desempeño. Eso significa disminuir el margen de discrecionalidad o error en la selección. Entonces, el concurso no es perfecto. No hay ningún instrumento en la tierra que pueda dar una predicción exacta del desempeño de una persona. Pero si yo reúno un conjunto de información, aplico una batería de instrumentos, tengo tribunales calificados,
varios tribunales analizan ese comportamiento, la probabilidad de error disminuye y entonces esa es la base que fundamenta un concurso. Un dedo puede equivocarse, pero 3 tribunales y todo un proceso también puede equivocarse, pero el margen de error probablemente disminuye y es más justo que sean las competencias de la persona y no las influencias, los amigos o cualquier otra manera de discrecionalidad. No le hace bien la discrecionalidad a la política pública, a ninguna política pública. Para eso existen los cargos de confianza, que tienen que ser también bien seleccionados para que pueda rendir a la nación, porque finalmente ese es el compromiso. Pero los cargos que pertenecen a una carrera profesional, bueno, todavía la humanidad no conoce otro mecanismo que no sea el concurso. Justamente los cargos de directivos, los cargos de directores eran cargos de confianza, ¿o no, ministra? No precisamente de confianza, pero en una frontera que era más bien ocupado por el concepto de cargo interino, nombramiento interino en tanto se llama el concurso. Y estuvieron. Nunca no hay la concurso. Y están Entonces, varios, están así hace años. ¿Verdad? claro, entonces hay gente y esos que... cargos interinos son los que ahora se llenarían con el concurso. Partes, ¿verdad? Porque vamos llamando también por partes. El gran llamado ha sido para cubrir los cargos docentes en febrero, para que los niños empiecen con sus docentes ya, porque si no se llama para el inicio de clases, entonces tenés que nombrar un interino, a los 3 meses retirar ese interino y viene otro profe y eso afecta el proceso de aprendizaje. ¿Cuánta gente a cargo de la ministra de Educación? 80.000 personas y 5.000 funcionarios. Detalles en mi época, 85.000, imagínense, 85.000 y estamos hablando de ¿cuántos millones de niños en este caso? 1.600.000 estudiantes, El 85% participantes. de los estudiantes. Sí. Es mucho. Es muchísimo, imagínense lo que es la responsabilidad en una sola persona. Finalmente es el país, todo lo que uno quiera decir, pero es la ministra la responsable de esa cartera y bueno, por lo menos... No me quieras asustar. Hacema Shiroga Peñache. Bueno, vamos a hablar de la cantidad, es importante, realmente es, y hay que conocer... Es el presupuesto público mayoritario del Estado, mayores recursos y también la mayor cantidad de profesionales y además la tipología. Por un lado nos regimos por las leyes de la función pública y por otro lado por el Estatuto Docente, la Ley General de Educación. Son 2 tipologías de talento humano. Y finalmente el compromiso, el país está en manos de la educación, el país solamente cambia, evoluciona o va adquiriendo el perfil que quiere mediante la educación. Estamos hablando de concurso para cargos directivos por parte del MEC. Tenemos varios temas para hablar hoy, para analizar con la ministra de Educación. Volvemos luego de una brevísima pausa. Bueno.